Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién me decía, Nina? Aunque fueras la única mujer en todo el universo, yo iba a dar tu vida por mí. ¡Wow! Cuando sentí eso, le dije, Señor, gracias. Porque me amaste, me amás y me amarás. ¿Estoy conmigo? Dios, gracias, porque me amaste, me amás y me vas a amar. Gracias, Padre. ¿Cuántos lo han recibido? ¿Lo quieren repetir otra vez? Porque me amaste antes de la constitución del mundo. Tú me creaste allí antes que yo naciera. Tú me conocías en la eternidad pasada. Me conoces ahora y me vas a seguir conociendo. Amén. Dios te bendiga. Dale un aplauso fuerte, 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 fuerte. Celebramos la vida de esta noche. Porque Él dio su vida por mí. Él dio su vida por mí. Aleluya. Bendecimos a cada uno de los que están presentes, también a los que nos están acompañando la transmisión. Damos gracias a Dios por cada uno de los que están en este lugar, porque son más que vencedores por haber llegado. Vamos en el orden, para los que están en la transmisión, los niños de la casa tienen una actividad para presentarnos a los presentes y a los que están ahí, y nos gustaría que nos acompañen y poder compartir. Ahora en su orden van a ir pasando. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Perdónenme. Dijimos que los niños chiquititos primero. Los de Julieta y los de Brando.
Solo había explicado. Los niños chiquititos a veces quieren, a veces no quieren. Y yo le decía a los que están con los chiquititos más fácil. Y a veces se ponen medio tranquilos. Pero yo le decía eso para no desanimarlos, y hablando. Que no importa si fuera uno o dos, no interesa, gozate con ellos. ¿Sí? Ellos están todo el año, los dos fragmentitos, queriendo hacer. Lorencito no quiere, ¿quién es el otro que no quiere? ¿Verdad? ¿Está? ¿Me pronta la música? Es lindo también el medio desorden y estas cosas, ¿verdad que sí? ¿A cuánto les gusta? Esperar. ¿Amén? ¿Sí? Bueno. Soldado Piper. Presente, mi capitán. ¿Usted anda a caballo? No, mi capitán. ¿Anda en avión? No, mi capitán. ¿Está en infantería? No, mi capitán. Entonces, ¿de qué soldado me habla, Viper? Soy un soldado de Jesús. Muy bien, entonces. Iba a la escuela dominical, gracias. Más fuerte este aplauso. Está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza.
mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo. En tu presencia grito, 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 grito. No moriré, doy vueltas, 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 vueltas. No,
Por favor, no se me dicen que aviste de la luz. ¿Cuántos están gozosos? No escuché. ¿Cuántos están celebrando la luz? ¿Cuántos están celebrando a Cristo? Amén. Bueno, ¿están todos los chiquitos? Buenas noches, bendiciones para todos. Nosotros lo que vamos a estar representando hoy a través de una obra de teatro es la verdadera cara de Halloween. Realmente lo que se hacía en aquellos tiempos y que no es solamente disfrazo y salgo a pedir, sino todo lo que conlleva al sacar a un hijo, un nieto, un sobrino a las calles a pedir caramelos. Realmente es una fiesta pagana, realmente es algo que el que lo hace no solamente está entregando a sus hijos, sino que está siendo parte de la oscuridad. Y sin darse cuenta, también aquellas personas que adornan el hogar con telas de arañas, con brujos, que ponen lucecitas también, están llevando la oscuridad y la muerte a su hogar. Entonces, hoy, a través de todo esto, los chicos van a representar lo verdadero, la verdad de lo que realmente es Halloween. El origen histórico. Los celtas, ellos adoraban y servían a Samhain, dios de la muerte, cada año, el 31 de octubre. Los druidas celebraban la víspera del Año Nuevo Céltico en honor de su dios Samhain. Una sociedad de sacerdotes paganos llamados los druidas, ellos adoraban y servían a Samhain, dios de la muerte, culto a los muertos. Cada año, el 31 de octubre, celebraban la víspera del Año Nuevo Céltico en honor de su dios Samhain. En esta fiesta, los druidas, a manera de mediums, se comunicaban con sus antepasados, esperando ser guiados en esta vida hacia la inmortalidad. Ahí en esa parte donde dice que ellos se reunían y se convocaban a los antepasados, o sea, ellos llamaban a los muertos para que se pueda comprender lo que se está diciendo. ¿Sí? Así que papis, abuelos, tíos y niños, por favor, adolescentes, presten atención realmente lo que conlleva Halloween. Los druidas creían que en esa noche en particular los espíritus de los muertos regresaban a sus antiguos hogares para visitar a los vivos. Y si vivos no proveían comida a estos espíritus malignos, toda clase de cosas terribles podrían ocurrirles. Si los espíritus malignos no recibían un festín, entonces ellos harían travesuras malas a los vivos. Los sacerdotes druidas iban de casa en casa exigiendo alimentos y en algunos casos se llevaban niños vírgenes para ofrendar a su dios Samhain en el Festival de la Muerte. Si se los daba, se hacía un trato. Y se iban en paz.
la gente de la aldea no daba a los druidas alimento o personas que exijan, se lanzaba una maldición sobre la casa entera. Y según ella, alguien de esa familia moriría ese año. Esa era la trampa, o treta. Y como todos saben, como se acabó de decir, la familia que no entregaba a sus hijos, ahí mismo resultaba que caía una maldición. Y la maldición era que una de las familias iba a morir. Pero hoy nosotros declaramos, ustedes van a decir, hay una familia de gris y una familia de blanco, pero nosotros hoy declaramos que esa familia que no entregó a su hijo, que no se lo entregó a Satanás, la declaramos que es familia de Dios. Por eso es la diferencia. Pero nosotros acá hoy no solamente mostramos esto. Los niños que salen a pedir a las calles son arrebatados por el diablo, son arrebatados por Satanás, por el espíritu de la muerte, por el espíritu de la muerte. Ellos mismos llevan a sus hogares la oscuridad. Yo creo que acá todos nosotros somos luz y somos entendidos realmente de lo que significa. Entonces hoy nosotros lo que vamos a hacer, y le vamos a permitir también a ustedes que lo puedan hacer con nosotros, es un acto profético, porque nosotros somos luz y somos vida. Y nosotros no festejamos la muerte, no festejamos lo oculto, lo frío. Nosotros no servimos al Dios de la muerte. Entonces hoy voy a pedir si pueden apagar las luces. Todas las luces si pueden. Hoy el grupo de adolescentes de la gracia de Dios, junto con los niños y junto con todo el pueblo que está acá, vamos a hacer un acto profético. Ustedes están hoy en oscuridad porque se apagaron las luces y no se ve nada. Entonces, si yo hoy les digo, vayan y tráiganme algo que hay en el fondo, van a tener que prender la luz porque no van a ver. Entonces, apaguen todas las luces, por favor. Que no quede ninguna luz prendida. Gracias. Hoy nosotros rompemos con lo que se festeja el 31 de octubre y con lo que se viene al día siguiente. Rompemos en el nombre de Jesús todo lo maligno que viene, toda la oscuridad, todo lo frío. En el nombre de Jesús arrebatamos todas las almas ahora que están en el mismo infierno. En el nombre de Jesús declaramos que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos son hijos de Dios, son luz, son vida. Entonces hoy ellos rompen con todo lo que viene del infierno y declaramos en el nombre de Jesús, prendan las luces, que nosotros somos Gracias, Señor. Acá tenemos a Satanás derrotado. Está bajo nuestros pies. Y esto no es simplemente una obra de teatro. Esto es un acto profético. Y vamos a hacer algo diferente, pero la decisión de ellos hoy fue hacer un acto profético. Entonces le damos la gloria a nuestro Padre.
Gracias, Señor. Gloria a Dios. Voy a pedirle que pongan su rostro en su presencia un momento. Padre, gracias. Que tú eres el Dios de luz. Dice tu palabra que en ti no hay tinieblas. Que todo aquel que va a ti, Señor, las tinieblas quedan anuladas. Las tinieblas retroceden. La luz avanza y nada detendrá el reino de los cielos en su avance hasta la conquista final. Por eso en este día hemos declarado la vida a través de este acto profético. Y con la vida hemos declarado el reino de los cielos. Y con el reino de los cielos hemos declarado la salvación de las almas, el perdón que tú ofreces a través de todo aquel que recibe a Cristo como el Salvador. Declaramos, Señor, también la sanidad del cuerpo, Señor, la sanidad del alma, la liberación, Señor, de toda opresión, la liberación de toda atadura impuesta por el enemigo a través de los siglos. Señor, en el nombre de Jesús, todo aquello que pasó de generación en generación, declaramos que esta generación y las generaciones siguientes de esta casa, Señor, viven en libertad. Señor, te damos gracias, papá, por darnos este privilegio. En el nombre bendito de Jesús. Señor, quizás no magnificamos exactamente cuál es el privilegio tan grande que nos has dado a través de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Te damos a ti la gloria y la honra en esta hora. Y, Señor, al compartir tu palabra, los entendimientos se abran. Señor, la luz que acabamos de mencionar, la luz de Cristo, llegue a abrir los entendimientos para comprender cuál sea, Señor, la anchura, la profundidad, la altura, la longitud del amor de Dios que excede a todo conocimiento. Padre, gracias. Gracias por ser tan privilegiado. En el nombre bendito de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén. Toma tu asiento un momento antes de participar del pan y de la copa. Estaba meditando mientras veía a los chicos. A veces simplemente se hacen estas cosas como, aunque no son, como algo diferente, algo como que rellena la cuestión, algo alusivo, sea en Navidad, sea en el día de la madre, el día del padre, el día de lo que sea. Pero lo que no tenemos muchas veces, la gran mayoría de las veces, pero la gran mayoría de las veces no tenemos porque no abrimos el entendimiento a discernir. ¿Usted tiene idea anoche lo que ha pasado en muchos países del mundo, incluido el nuestro? ¿Cuántos niños han muerto? ¿Tiene alguna pálida idea? Incluso algunos adultos también. ¿Celebrato Halloween? No tiene la más pálida idea porque la gran mayoría seguramente ni se fijó en ese detalle. Esos detalles, se muere tanta gente. Hace pocos días, semanas atrás, dije de parte del Señor que una de las cosas que el pueblo de Dios en general, no solamente aquí, adolece, tiene la falta de, es de discernimiento. Cuando obtenga su atención, sí. Si su atención está en los niños, después puedo continuar. Dije que hace muchos años el pueblo de Dios en general adolece o tiene carencia de discernimiento.
Cuando vos en el mundo espiritual, según 1 Corintios capítulo 3, no tenemos discernimiento de parte de la persona del Espíritu, porque no estamos llenos del Espíritu, vamos a entender las cosas, si es que las vamos a entender, en forma natural. Y eso lamentablemente es lo que vemos tristemente en forma muy grande, demasiado grande, es la falta de discernimiento de las cosas que están ocurriendo en este preciso instante sobre nuestras cabezas. Este pastor, está lloviendo. Esa es la manera natural de ver las cosas. El tiempo está feo, está lloviendo, estoy así, pasa así, siento esto, tengo este problema. Esa es la manera natural y real de ver las cosas. Pero lo que no estamos entendiendo es quiénes somos. ¿Quiénes somos en ese mundo en el que estamos viviendo? Por eso, las grandes crisis se ocasionan por ver las cosas desde el punto de vista natural. El punto de vista natural indica que la persona, en vez de estar llena del Espíritu, está vacía. Claro, al existir ese vacío, por algún lado tiene que salir, hay una manera de expresarse, hay una manera de tratar de captar las cosas que están pasando. Y es simplemente de forma natural. Y es ahí donde se ocasiona todas las crisis, prácticamente diría todas las crisis, que el pueblo de Dios atraviesa. Y es lamentable porque al no poder entender lo que el Espíritu de Dios está hablando, lamentablemente lo que va a pasar es que el enemigo de nuestra alma va a empezar a ocupar ese espacio, ese sitio. Y dice la palabra en 1 Corintios 2:14 lo siguiente. Quiero leerte quizás unos versículos antes. Por lo cual dice el apóstol Pablo en el verso 13, también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana o común, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto no es de ahora, esto ya existía. Lo que ahora, lo que está haciéndose, está sucediendo a lo largo ya de las épocas, y más se sabía que cuando yo estaba pronto a venir el Señor, esto se iba a agigantar. Esta carencia espiritual, esta falta, este vacío espiritual iba a ser cada vez más evidente. Dice, si nosotros hablamos no con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, por eso muchas veces los mensajes de parte de Dios a través de los pastores en cualquier lado son criticados. La gran mayoría es crítica, es atacado. ¿Por qué? Porque el que está sentado y no tiene el discernimiento que tiene que tener del Espíritu, lo que va a ver es lo natural. Y en lo natural que va a encontrar defectos en la predicación, defectos en la acentuación, defectos en el carácter del que habla, defectos en la vida del que habla. Y garantizo que lo va a encontrar. Pero mira lo que dice la palabra. Dice, nosotros hablamos con las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual con lo espiritual. Pero el hombre natural está hablando a la iglesia del Señor en general, no le está hablando a los que no temen a Dios. Dice, el hombre natural, ese cristiano que creyó y se quedó en la creencia, o
se llenó de mucho conocimiento bíblico, pero se quedó con ese conocimiento bíblico, el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Hay una diferencia enorme entre las cosas que son del Espíritu de Dios y las cosas que pertenecen al mundo natural, que está gobernado por el príncipe de las tinieblas. ¿Por qué no las puede entender? Dice, porque para eso es locura y no las puede entender. ¿Por qué? Dice, explica el por qué. Porque se han de discernir, se han de entender, se han de tener luz espiritualmente, no racionalmente, no discutiendo, no argumentando, no razonando, porque no puede entenderlo y termina siendo que para él dice es locura, y él está llamado, está hablando, le repito, a la iglesia del Señor, a las congregaciones de todas las épocas, en todo país del mundo. El hombre natural es un hombre que no ha tenido la revelación, ha tenido el entendimiento racional, nada más intelectual de la palabra, pero no ha tenido el discernimiento que solo te puede dar la persona del Espíritu Santo. Se queda clavado en ese conocimiento natural, porque hay mucha gente allá afuera que conoce la Biblia, como digo siempre, de tapa a tapa, que te puede dar y me puede dar clase y me puede seguir retrucar mil cosas, pero no tiene a Cristo, no tiene discernimiento, tiene simplemente razonamiento, tiene lógica y simplemente tiene intelecto. Y la palabra de Dios en otro pasaje dice que la letra mata. Y se refería al conocimiento de la palabra de Dios, solo la palabra. Pero el Espíritu, el mismo versículo dice, pero el Espíritu es el que da vida. La letra mata. Si vos tenés solo Biblia y conocimiento de Biblia, y no tenés el discernimiento necesario que da el Espíritu a la palabra de Dios que hemos leído, la letra te mata. La persona se vuelve religiosa. La persona no puede entender lo que Dios está diciendo. Sabe que la Biblia dice, pero nada más que eso. Entonces no tiene una experiencia personal con la persona del Espíritu Santo que lo llene de tal manera que cuando lea la palabra la pueda discernir. Decir discernir. Más fuerte. Discernir. Que no es lo mismo que entender. El discernimiento va más profundo. El discernimiento escarba la palabra. El Espíritu de Dios es el que hace que la palabra se abra en lugares que yo no podría entenderlo jamás y me enseña a mi espíritu cosas que Él escucha de parte de Dios. Eso se lo traslada, te lo enseñé hace poco, eso se lo traslada al alma. Y el alma recibe el impacto de la revelación, la famosa revelación. Se revela lo que estaba oculto, se revela lo que no entendía. Y ahí la palabra se me vuelve entonces un estilo de vida, no algo que cargo arriba. Algunos tienen la Biblia abierta en la mesita de luz, como si eso lo fuera a salvar de algo. Algunos tienen la Biblia pegada en toda la casa, como si eso le fuera a ayudar de algo. Andan con la Biblia para todos lados, como si eso le fuera a ayudar. Si tiene la Biblia, tiene que tener revelación, porque la Biblia es la palabra de... Y la palabra de Dios no va sola, va con el que revela la palabra, que es el Espíritu. Jesús dijo, el Espíritu vendrá y les hará saber todas las cosas, decir todas las cosas que sean necesarias. Entonces, ¿qué es eso? Discernimiento. Entonces el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo sigue diciendo, en el verso 15, para los que son de la Biblia, 1 Corintios capítulo 2, dice, vamos a leer de vuelta el verso 14. El hombre natural no percibe, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. En cambio,
Dice, el verso 15 dice, en cambio, el espiritual, el hombre, mujer, que ha tenido un encuentro con la persona del Espíritu, mira lo que dice, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. No se refiere al juicio de señalar, sino que el entender, el captar, el discernimiento. Porque dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, decimos nosotros. Dice, tenemos la mente de Cristo. No me diga amén. A menos que la use como la mente de Cristo. La gran mayoría la usamos como la mente de Jorge Rosanova, del nombre que vos tengas. Ahí es una afirmación que hace. Los hijos y las hijas verdaderos de Dios que han tenido un encuentro con el Señor, que su pecado de verdad ha sido perdonado, que viven bajo la gracia y el pacto de la sangre de Cristo, tenemos la mente de Cristo. El problema es que no hemos quedado en esa primera instancia y nada. Entonces nuestra mente se entró a inflar. Yo muchas veces por años permití que muchos de los miembros, o llamémosle asistentes acá, fueran a institutos bíblicos. Yo había ido, a mí en lo personal no me sirvió absolutamente para nada. Cuando llegué a la hora de la vida, de las vivencias donde había que resolver cosas, nunca me las enseñaron en el instituto bíblico, solo adquirí un conocimiento intelectual. Y mucha gente después terminó reventada, y yo corté con las idas a los institutos bíblicos. Y tuve algunas charlas con algún director de instituto bíblico, bastante fuerte. ¿Por qué? Porque las cabezas comenzaban a llenarse de conocimiento sin revelación, sin luz, sin entendimiento. Y muchas veces se terminaron predicando locuras que no están en la palabra, aunque dicen que están escritas en la palabra. Los hijos de Dios carecen, la gran mayoría, tienen una carencia enorme de discernimiento. Tienen lo más hasta el punto de llegar al conocimiento intelectual según su capacidad, y con eso pretenden que Satanás retroceda, con eso pretenden que Satanás se vaya de su vida, que los problemas se resuelvan. Ya están derrotados desde el vamos. Por eso dice el hombre natural y el hombre espiritual, hombre y mujer, ¿no? Espiritual. Y ahora vamos a ver por qué, bueno, hoy no tenemos cuestión, el hombre, la mujer natural, vive la vida en un parámetro similar a lo que cualquiera dijo de allá afuera que no tiene a Cristo. ¿Por qué? Porque no tiene discernimiento del mundo y del tiempo en el que está viviendo. Entonces le resulta más fácil, como digo siempre, como no tiene la revelación, no le ha importado ser lleno del Espíritu y está vacío. Entonces vamos a emparejar para abajo, para la más fácil, donde anda la mayoría. Entonces eso se nota fácilmente en dónde, en su forma, en el estilo de vida que tiene. Con esa persona no se puede tener un diálogo sobre cosas espirituales. Normalmente sigue hablando y termina hablando de cosas naturales, de la política, el fútbol, la economía, el tema que no importa, el tema que sea. No hay un trasfondo que diga este tiene un peso espiritual sobre sus hombros. No tiene discernimiento. Entonces, que celebremos esto está perfecto. ¿Con qué discernimiento lo estamos celebrando? Primero, usted debería saltar de alegría saber que tus hijos están acá hoy y no van a ser candidatos a que Satanás se los lleve. La protección de la sangre de Cristo está sobre nosotros. Con lluvia, con temporal, con lo que sea, van a salir afuera igual. Y no le tienen. Se puede llevar a agarrar una gripe, lo mandan igual allá. Pero hacerlo llegar acá, ay, no, se moja el nene y la nena. Por eso ustedes son bendecidos, re bendecidos por estar aquí.
Entonces no existe esos dichos. Hay hermanos que están medio llenos del Espíritu. ¿Te escuchó frases parecidas? Ni hay medio lleno, ni hay medio vacío. O está lleno, viejo, o está vacío. Y eso lo dice la palabra, no lo digo yo. Estamos viviendo el aceleramiento tan fuerte de las cosas que están pasando, el cumplimiento profético hablado por el Señor 3.000, 2.000, 1.500 años atrás, en diferentes tiempos proféticos. Estamos viviéndolo cara a cara todos los días. Miren la noticia, miren lo que está pasando. Es un cumplimiento profético aceleradísimo. No solamente de las guerras, no miren solo las guerras. Miren lo que se está aprontando en la economía. Miren lo que se está aprontando. Están avisando que viene una próxima. Esa que usted sabe. La están preparando. Y están preparando a ver cómo van a manejar a la gente. No se crea que solamente esto queda en la distracción. Es una de las herramientas que Satanás utiliza específicamente con la gente natural, que está confiada en sí misma, que cree que no va a pasar nada, que no le interesa ser lleno. Eso es el lleno del Espíritu, medio pesado, medio no sé qué, porque hay que invertir tiempo, hay que invertir deseo, hay que invertir ganas de conocer al Señor. Entonces, lo del Espíritu mucho no me interesa que me dé una palabrita que me anime, que me dé como la cuerda, como la cachila, que arranque y me vaya bien las cosas, y que tenga buena plata, que tenga un buen trabajo, y que tenga un buen pasaje, y después que se dejen de joder. Y te lo digo así con toda la ley, que se dejen de joder. Que se dejen de joder. Eso es lo que me han dicho en la cara muchos creyentes. Déjese de joder, pastor. ¿Por qué? Porque no se puede hablar espiritualmente con ese tipo de gente. Pero no saben lo que viene después. O se hace el ignorante de lo que viene, o piensa que va a zafar de lo que viene después. Piensa que Dios mira para otro lado. Nadie llamado cristiano puede vivir sin que el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, viva dentro de él todos los días. Si usted tiene el celular, por favor, ábralo. Lo que no tenemos ahí, prefiero que usted lo lea. En el libro de Romanos, capítulo 8, todos por favor los que tienen el celular, la Biblia o que tienen la Biblia en papel, abran Romanos capítulo 8, del verso 4. ¿Tiene por ahí? ¿Sí? Dice la palabra: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, y ahora anda prestando atención a lo que vas a leer, ya que se nos fue la hora, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, o sea, el hombre natural, carne se refiere al ser natural, a la naturaleza humana, esa almática que tenemos. A eso se refiere la carne. Los que son de la carne piensan en las cosas de la... Pero, miren la diferencia, acá está la gran diferencia. Los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? Porque tienen una relación de ida y vuelta, personal y real, con la persona bendita del Espíritu. Por eso pueden pensar como piensa el Espíritu. Ahí marca una rajatabla, marca la diferencia entre el hombre natural, que solo piensa en las cosas naturales, terrenales, las cosas llamadas de la carne, y entre los que son del Espíritu, que porque el Espíritu de Dios los ha llenado de tal manera y se permiten seguir siendo llenados, ¿de qué van a hablar?
del Espíritu, porque pronto vamos a vivir con Él por la eternidad. No les importa lo de la tierra. Y sigue diciendo, porque el ocuparse de lo natural, o sea, de la carne, de la parte almática, es muerte. Repito, si usted tiene su Biblia, agache la cabeza y no me mire a mí. Mire, lea. Prefiero que usted lea por sus propios ojos. Hoy no tenemos excusa de no tener Biblia, ¿verdad? En papel y tinta la tenemos en forma digital. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Vida y paz, que pocos tienen. Pocos tienen. No, pero estamos todos vivos. No. ¿Vivos físicamente? Sí, pero vivos espiritualmente, hay un abismo. ¿Por cuánto? Dice, por cuanto los designios, o sea, los decretos de la carne, mirá lo que es vivir en la naturaleza humana, en eso como yo siento, como me da la gana, como yo entiendo. Bueno, dice, mirá, esos son los designios de la carne, que son enemistad contra Dios. No, pero si yo oro, pastor, y yo la palabra, y yo... Ajá. Y no se puede hablar contigo en cosas espirituales. Dice que el que piensa de esa manera está siendo constituido enemigo de Dios. Y no lo digo yo, lo dice acá. ¿Por qué? Acá dice ¿por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Porque la única manera de sujetarse a la ley, a la obediencia, a la sumisión a Dios es con una vivencia plena del Espíritu Santo en tu vida y mi vida. No me puedo sujetar a Dios, porque las cosas de Dios atacan justamente, van contra nuestros deseos terrenales, humanos y naturales. No me puedo sujetar a lo que Dios dice. Tengo ese conflicto y me la agarro con todo el mundo y me caliento con todo el mundo y le digo que me deje de joder, porque no me puedo sujetar. No hay sujeción posible a menos que el Espíritu de Dios te llene en tu vida. Y los cristianos tienen una gran lucha, la mayoría tienen una gran lucha viviendo ahí afuera, teniendo que enfrentar los ataques demoníacos, las burlas, las tentaciones. No pueden aguantar, se tienen que rendir ante eso, lamentablemente, porque lo único que nos puede sostener entre lo que el enemigo ofrece y lo que Dios ofrece es la persona del Espíritu de Dios llenando nuestras vidas, es lo único. Y se no puede, por más que quiera, no puede. Y los que viven según la carne, además de no poder, dice, no pueden agradar a Dios. Y se esfuerzan, y tratan de hacer mérito, y tratan de comprarse el amor de Dios. ¡Imposible! Y por fin terminan cayendo, te terminan yendo al piso, te terminan desapareciendo. Porque no pueden. No porque el hermano le hizo algo, el pastor le hizo algo, la iglesia le hizo algo, la congregación. No, es que está viviendo en forma natural y el resultado de 2 más 2 va a ser 4. No puede. Mas vosotros, le habla a los espirituales, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Alguien puede decir amén? Ven un poquito. Ven un poquito. Que lea bien. Más nosotros, dice, no vivimos según la carne, según las tendencias naturales, los deseos naturales, sino según el Espíritu. ¿Sí? Si es que, esta es la condición, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. No podemos vivir según la carne si el Espíritu de Dios vive en nosotros. Esa es la cuestión. Ese es el centro, es el punto donde voy a dejar hoy como introducción. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, no es de Cristo.
esto empieza a abrir el librito en nosotros. Nos pone frente a frente con una realidad que no la podemos ignorar. Bueno, poder podemos ignorarlo. Lo que no vas a poder es tapar los resultados. No me importa, me siento bien, estoy bárbaro, las cosas me van. Sí, pero mira, siga nomás, siga tranquilo. Siga tranquilo. Vaya adelante nomás como usted piensa. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo, porque si tiene el Espíritu de Cristo vive con la ayuda del propio Espíritu Santo, vive para Cristo, aunque cometa errores y fallas. Tiene un andar, tiene un estilo de vida que el propio Espíritu le propone. Repito, no está exento ni de errores ni de faltas. Vamos a tenerlo. Pero se marca la diferencia enorme entre que esa persona pecó, erró, se tiró de cabeza, se arrepintió, el Señor lo levantó y lo levantó con más poder que antes. Como le pasó a David, por ejemplo. No, el otro se queda tirado, el otro prefiere quedarse tirado porque ya no tiene fuerzas para levantarse. Y ni siquiera levanta la mano porque Cristo se la tiene extendida para levantarlo, pero él no levanta la mano para que Cristo lo levante. Ese es el hombre natural. El que quiere justificarse de todo, el que quiere excusarse de todo, el que quiere acusar a todo el mundo de que está tirado hecho bolsa ahí, o que no lo entendieron. Pero dice más, verso 10, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo, a este que le damos, en verdad está muerto a causa del pecado. O sea, no tiene, aunque venga el deseo de pecar, cuando el Espíritu gobierna, el cuerpo tiene la sujeción del Espíritu para no seguir pecando como deporte. No es que no vayamos a pecar, ya que no lo vamos a hacer como deporte. El Espíritu está muerto, el cuerpo está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive. Es decir, el Espíritu vive, el Espíritu humano, ¿se acuerdan? El Espíritu humano está con minúsculas. Vive a causa de la justicia. El Espíritu humano está siempre dispuesto. El Espíritu humano siempre está dispuesto a lo que el Espíritu Santo disponga. En el ser natural, en la persona cristiana llamado natural, no aguanta la cuestión. Entonces, cuando uno toma en serio, como debiéramos tomar en serio y poner en práctica estos versículos que te lo dejo para que pues los repases una y otra vez en tu casa, esto resolvería mucho conflicto de intereses naturales y materiales. Solamente con que estos versículos te le permitieras que se te revelaran a tu entendimiento espiritual, resolvería un montón de conflictos sin una sola palabra. Si le dieras poner en práctica estos pasajes que acabamos de leer, tendrías que decir, bueno, o soy un hombre natural, una mujer natural, que no entiende un poroto, no discierne nada, o soy un hombre, una mujer espiritual, que ya no tengo excusas ni argumentos, me rindo para que Él me levante. Acá está la diferencia, es enorme. ¿Sabe qué también terminaría si ponemos en práctica? De verdad ponemos en práctica a partir de esta noche esta palabra. Se terminaría tanta discusión innecesaria. Con los famosos no puedo. Me cuesta tanto, pastor. Yo lo intenté, pero no puedo. ¿Sabe cómo se terminaría eso si te definís para un lado o para el otro? El que está lleno del Espíritu va a contrarrestar contra todos los no puedo, lo intenté, pero no porque no va a trabajar con eso, no necesita trabajar con ese vocabulario. Si bien existe y es real, porque nos sale muy lindo de nuestra boca, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, me conviene, cuando me conviene, pero cuando no puedo.
no llego, no entiendo. Entonces pongámonos de acuerdo. ¿Cuál es el hombre interior del que está hablando? ¿El hombre espiritual o el hombre natural? El natural, repito, es ese hombre, ese ser, la parte almática, que es la conveniente. Si me conviene, si me va las cosas, espectacular. Pero si hay algo que ya no me gusta, o no es como yo quiero, o no se presenta como yo, listo, se terminó la historia. ¿Saben? Repito, si pusieran en práctica estos versículos, solo estos versículos, cuánto conflicto terminaría y cuánta discusión innecesaria ya no sería, incluso en lo personal, como en lo familiar, como en lo ministerial. No habría necesidad, porque estaríamos definidos una buena vez por todas: o soy un carnal vendido al pecado, o soy un hombre del Espíritu que lucha y el Señor me asiste a pesar de mis errores. Y hombres del Espíritu y mujeres del Espíritu lo vemos en la Biblia con macanas hasta embarrarse hasta acá arriba, como David, como Sansón, como Abraham, como Moisés, como Pablo, como otros, y el Señor después lo menciona como los héroes de la fe. No menciona las macanas, menciona que a pesar de todo eran hombres del Espíritu. Moisés había mandado la que se había mandado y dice que él se sostuvo como viendo al invisible. Nosotros nos sostenemos de la excusa, de la discusión, del argumento, del decir malas palabras, de mandar donde cayó el avión, el que no nos gusta, cuando nos confrontan. Nos sostenemos de eso para ver si vamos a caer más rápido igual, pero es lo mismo. Repito, estos versículos daría innecesaria tanta consejería. Si usted la pone en práctica de verdad y se somete al Espíritu, le permite que su espíritu se llene del Espíritu de Dios, habría que hacerlo, pero ya sería tan innecesaria mucha de la consejería, porque tendrías la revelación. Te confrontas, ¿soy o qué soy? Y te das cuenta fácil. Es tan fácil saberlo. Cuando te pesan las cosas del Espíritu, cuando te pesa la obediencia, cuando te pesa la sumisión, cuando te pesa la conducta, cuando te pesa ordenarte, cuando te pesa disciplinarte, estás en presencia del hombre natural que no quiere sujetarse ni someterse, porque ya lo considera que es locura. No me hagan someter a fulano, haga lo que yo hago, lo que quiero, cuando quiero y como quiero. Ya está definido. El tema es que no lo asume que está definido. Pretende estar con un piecito adentro y con otro piecito afuera, a ver si es compatible. Claro que después empieza, ¿no? Pero jamás se confronta a sí mismo, porque no va a poder aguantarse al confrontado. Entonces, ¿qué hace? Va allá afuera donde no es confrontado. Pero piensa que el Espíritu Santo no lo va a salir a buscar, porque el Espíritu Santo lo sigue amando. Lo va a salir a buscar. Es lo mismo esas personas que no consideran importante estar en este lugar, no consideran importante estar en un renuevo, no consideran importante estar en los tiempos de oración, venir, estar con el cuerpo de Cristo en forma regular. No lo consideran necesario, ni importante ni necesario. Pero usted los escucha y ¿qué dice? No, yo tengo a Dios en casa. ¿O escuchado esa frase o parecido, sí o no? Yo tengo a Dios en casa. Yo le oro a Dios en casa. No sabemos cuál Dios que es, pero el verdadero no. Porque el verdadero, el hombre y la mujer de Dios está lleno del Espíritu. Nunca el Espíritu de Dios te va a decir que estar en este lugar, o estar donde vas a ser discipulado, o estar donde vas a ser ministrado, es algo opcional. Nunca el Espíritu de Dios te lo va a decir. Tu ser natural y mi ser natural sí. Por eso es una victoria, como te vengo diciendo hace tiempo, llegar a este lugar. Una tremenda victoria. Sea clima que sea situación que estés viviendo, dejando de vivir, es una gran victoria llegar aquí, llegar a un renuevo, llegar
un sábado de la mañana a orar, llegar los días diferentes que hay de oración en la casa de Dios. Es toda una victoria, porque la batalla que se pelea acá arriba sobre nuestra cabeza es terrible, terrible, entre ángeles y demonios, entre espíritus inmundos que pretenden parar tu vida y mi vida, contra los ángeles de Dios enviados a favor nuestro como espíritus ministradores, dice la palabra. Terrible esa batalla sobre nuestras cabezas. Quiero terminar haciendo énfasis lo que aclara el verso 9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es enfático, es terminante. ¿Por qué? Como dije recién, el Espíritu de Dios jamás te diría que pensaras o hablaras lo opuesto a lo que está en su palabra. El Espíritu de Dios jamás pondría en nuestra mente decisiones que son contrarias a su palabra. Jamás. Entonces dice, bueno, el que tiene el Espíritu de Cristo va a hablar, pensar, hablar y actuar conforme a la palabra. Mas el que no tiene el Espíritu de Cristo, directamente dice, no es de él, no es de Cristo, por más que diga, por más que se ponga un cartel, por más que saque currículum que diga que yo serví, que yo hice, que dejé de hacer. Te voy a adelantar algo. Pastor, capaz preguntás, ¿cómo yo sé que tengo el Espíritu? Te voy a decir algunas afirmaciones para que las pienses. Si de todo corazón vos recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador personal, ya tenés al Espíritu de Dios. El problema es que muchos se quedaron, no voy a hablar de eso ahora, la mayoría se ha quedado en esa primera instancia. Recibí a Cristo, ya está. Otra afirmación. El Espíritu de Dios, la persona del Espíritu de Dios actuando en tu vida y en mi vida me lleva todos los días a la persona de Jesús, a encontrarme con Jesús. Todos los días, no de vez en cuando. El Espíritu de Dios, te repito, está en mí, me lleva todos los días, no en una forma imaginaria, sino en una forma real, a la persona de Jesús. La segunda cosa. El Espíritu de Dios, si está viviendo en mí, lo que me lleva y me conduce a hacer es a honrar a Jesús con mi vida. Darle honra con mi vida cotidiana, acá y fuera de acá. Esa es otra muestra, otra afirmación de que el Espíritu de Dios está viviendo en mí. La tercera, el Espíritu de Dios nos conduce a través de su palabra a ser más como Jesús, permitiendo a nosotros los cambios que Jesús ha propuesto hacer y transformarnos en la persona que Él planeó que seamos. Eso indica que el Espíritu de Dios está viviendo en mi vida. Otra cosa más, el Espíritu de Dios está obrando constantemente en mi corazón y yo puedo percibirlo, no de vez en cuando, yo puedo percibirlo, aún en los peores momentos. Y si esa llenura que yo tengo constante en mí, la palabra nos dice, lo vamos a ver sábado si Dios quiere, esa llenura constante, la palabra dice, sed llenos del Espíritu. Sean llenos del Espíritu. No de vez en cuando, ahí está conjugado en el idioma original en presente continuo. Sean llenos del Espíritu. ¿Qué nos lleva? A estar preparados para seguir el modelo de Jesús. Es la única manera en que me siento parte de una congregación. Es la única manera en que he hecho raíces en una congregación donde Dios me plantó. Es la única manera donde voy a producir frutos donde Dios me plantó. ¿Por qué?
Porque la llenura propia del Espíritu me hace funcionar como el Espíritu de Dios ha planeado que yo funcione y que vos funciones. No hay otra manera. Está en la palabra, lo acabamos de leer. Inclina tu rostro un momento, porque vamos a participar del pan y de la copa. Del sacrificio de aquel que lo dio todo, absolutamente todo por nosotros. ¿Eres un hombre y una mujer del Espíritu? ¿O estás viviendo en el mundo natural, de los sentidos, del alma, de las emociones? ¿Qué estás viviendo? ¿El discernimiento es algo ajeno a tu vida? El entender las cosas del Espíritu por el Espíritu es algo que está ajeno a tu vida. Te voy a decir una de las razones por qué ocurre. Es porque no tienes contacto con la palabra del Espíritu. Porque el que tiene contacto con la palabra escrita del Espíritu, el Espíritu se va a encargar de darte la revelación de lo que está escrito para alimentar, fortalecer, guiar, dirigir, empoderar tu vida, llamarte, enseñarte lo que quiere para ti. El tema es que el discernimiento no llega sin la consecuente palabra de Dios viviente en nuestro corazón, no en la mente. Las personas llamadas cristianas que son ajenas a la palabra del Dios que dicen que es su Dios, ¿cómo pueden saber lo que el Padre dice si ni siquiera pueden leer en su palabra lo que el Padre dice? Los que desconocen lo que el Padre dice, ¿cómo pueden tener una revelación, un discernimiento de las cosas que el Padre dice? Porque se han de discernir espiritualmente, no racionalmente. La mayoría ignora. Y el diablo dice justamente que se aprovecha de la ignorancia de los hijos de Dios. Por eso dije al principio que no entendemos los tiempos en los que vivimos. Y el Señor dijo, no ignoréis sus maquinaciones. Nos interesa más la plata, el trabajo, nos interesa más el bienestar, nos interesa más el buen pasar, la diversión, que no está mal. Pero si eso lamentablemente ocupa el primer lugar, entonces la palabra de Dios no va a ocupar jamás el primer lugar. Estará de último y más de último, porque no la consideramos necesaria. Entonces no podemos tener discernimiento justamente porque ignoramos lo que nos pertenece. Usamos la razón para entender las cosas. Y la razón con el Señor no funciona, ya lo hemos dicho miles de veces. La razón no sirve para las cosas naturales de la vida, pero no para discernir, para entender las cosas del Espíritu, señores. Se han de discernir espiritualmente. No hay manera de que sean entendidas de otra manera. Por eso muchos terminan frustrados, terminan mal, enojados, calientes, abandonando el camino, porque simplemente intentaron razonar a Dios, como lo hace cualquiera que no teme a Dios. Porque resulta más fácil usar la razón para luego después, como no entiendo, culpar a alguien, que permitirme que el Espíritu de Dios, a través de su palabra y de su llenura, me transforme, me muestre lo que no le gusta al Señor y ponga de él lo que sí le agrada. Y la palabra que hemos leído dice que el hombre natural no puede agradar a Dios. Y en Hebreos 11, capítulo 11, verso 6, dice: sin fe es imposible agradar a Dios. No una fe común y silvestre, una fe nacida de la relación con Él, del discernimiento, del captar la voluntad de Dios, de que se abra nuestro entendimiento, de que sepamos los tiempos que estamos viviendo, nos demos cuenta de lo profético. Dice que la fe de Dios en nosotros es lo que hace que agrade la relación que estamos viviendo hoy. Vivimos en un mundo súper mega archi materialista, en todos los órdenes que ocupan el sentido material.
Cuando la mayoría de las cosas son primero que Dios. Dios, como dije recién, puede ser hasta el último orejón del tarro. No discernimos que estamos pronto a un abrir y cerrar de ojo, el Señor viene. No estamos atentos para nada, o casi para nada, a los acontecimientos proféticos, porque estamos tan interesados en ser el ombligo del mundo y que nos vean, que nos entiendan, que nos ayuden, como que somos lo único en la tierra y no entendemos que estamos de paso para ir donde el Señor dice y donde nosotros señalamos con el dedo. Las cosas van pasando rapidísimo, muy rápidamente. Hay que estudiar, sí. Hay que trabajar, sí. Hay que progresar, sí. Hay que avanzar, sí. Pero que Dios no sea el último orejón del tarro en nuestras vidas. Que no sea el último manotazo de ahogado cuando ya las cosas... Ahí está clarísimo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Mas el hombre espiritual las discierne, las juzga y puede vivir con el idioma del Espíritu. Vamos a participar justamente de lo que selló el Señor en la cruz, de lo que Él puso como señal de pacto por aquellos que Él pagó el precio de entregar su vida. De eso vamos a participar. Quiero bendecir en esta hora a aquellos, mientras todos están orando aquí, quiero bendecir a aquellos que están siguiendo la transmisión, aquellos que por distintas razones hoy no pudieron estar en este lugar, los que están cerca. Bendecimos a aquellos que están lejos, que por razones de distancia o razones laborales no han podido llegar y no podrán llegar hasta aquí, pero sí participan activamente. Los bendecimos. Desde acá soltamos palabra de Dios sobre sus vidas. Que esta palabra ahora va a trabajar en ustedes, que ustedes le permitan al Espíritu Santo que llenen sus vidas hasta rebosar. No se queden simplemente con aquella primera instancia que tuvieron con el Señor. Pídanle al Señor que los llene. Él esta noche les va a llenar allí donde están, pero pídanselo de corazón. Que ustedes quieren ser hombres y mujeres del Espíritu, no naturales. Allí donde están les alcance la gracia, el favor y la misericordia de Dios. Los bendecimos desde este lugar. La palabra misma por sí misma soltará sanidad sobre sus cuerpos, sanidad sobre sus almas, sanidad en sus mentes y liberación de toda opresión y de toda atadura en el nombre bendito de Cristo Jesús. Estaremos aquí, Dios mediante, próximo sábado 16:30 para compartirte más acerca de este tema que sé seguramente por la palabra de Dios que va a estar trabajando en tu corazón. El Señor te bendiga grande y ricamente. Amén.